En noviembre de 2024, el caso de Hana Kobayashi, una joven fotógrafa de 30 años, originaria de Hawái, atrajo la atención mediática de todo el mundo, cuando desapareció en circunstancias desconcertantes tras llegar a Los Ángeles. Su desaparición, seguida por la noticia de su regreso, generó más dudas que respuestas. Y eso nos hace preguntarnos, ¿qué sucedió realmente durante esos días? A continuación, te contaremos lo que sabemos hasta ahora. Bienvenidos a Hechos Reales. Hana era una mujer de 30 años que vivía en Honolulu, en la isla de Oahu, en Hawái. Su vida, enfocada en su carrera como fotógrafa, parecía tranquila. A principios de noviembre de 2024, viajó a Los Ángeles con la intención de tomar un vuelo hacia Nueva York, donde planeaba reunirse con su tía. Sin embargo, después de llegar a Los Ángeles, el 8 de noviembre, Hana empezó a preocupar a su familia, hasta que el 11 de noviembre desapareció sin dejar pistas, lo que desató una fuerte preocupación, tanto que denunciaron a las autoridades esta desaparición. Las autoridades comenzaron a investigar con rapidez. Las imágenes de las cámaras de seguridad en Los Ángeles mostraron a Hana viajando en metro hacia el sur, en dirección a la frontera con México, lo que sugirió que había cruzado hacia el país vecino. Esta pista generó más preguntas que respuestas. La policía aún así no encontró indicios de que Hana hubiera sido secuestrada, ni de que estuviera involucrada en ningún tipo de actividad criminal. A pesar de que se desconocían las razones por las cuales había cruzado la frontera, la policía no consideraba que fuera una víctima de un delito, ni mucho menos la perpetradora de otro. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir rumores en los medios. Algunos informaron que Hana habría contraído matrimonio en secreto con un hombre argentino, lo que originó especulaciones sobre un posible fraude migratorio. Según estos rumores, el matrimonio habría sido una estrategia para ayudar a este hombre a obtener una visa estadounidense. Sin embargo, la familia de Hana desmintió estas afirmaciones, negando cualquier conocimiento sobre un matrimonio secreto, y subrayaron que no existía evidencia que apoyara la teoría del fraude migratorio. Este tipo de especulaciones solo añadió confusión y distrajo de lo que realmente estaba ocurriendo. El 24 de noviembre, un giro inesperado ocurrió. El padre de Hana, Shinobu Kobayashi, fue encontrado muerto en Los Ángeles, cerca del aeropuerto, en un aparente suicidio. Shinobu habría viajado desde Hawái para apoyar en la búsqueda de su hija. Su muerte, en medio de una situación tan angustiante, sumió aún más a la familia en el dolor. Las autoridades trataron su caso como un suicidio, totalmente separado de cualquier suceso que pudo ocurrir con Hana. Pero no se revelaron más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. Esta tragedia familiar complicó aún más la situación ya devastadora de por sí. El 12 de diciembre de 2024, después de casi un mes sin saber nada de ella, la familia de Hana Kobayashi finalmente recibió la noticia que tanto había esperado. Hana fue encontrada sana y salva en Los Ángeles, aunque las autoridades no han dado detalles completos sobre cómo regresó a Los Ángeles ni las razones de su cruce a México. Su reaparición generó un gran alivio. La familia, que había estado enfrentando una angustia indescriptible, pudo finalmente respirar tranquila. Hana no había estado en contacto directo con las autoridades ni con su familia durante todo ese tiempo, casi un mes, lo que aumentó el misterio en torno a su desaparición. Sin embargo, su estado de salud era bueno, tanto física como mentalmente, según informó la familia. Aunque el caso termina con una noticia relativamente positiva sobre el regreso de Hana, muchas preguntas aún permanecen sin respuesta. Como por qué cruzó a México, o si es que fue una decisión voluntaria, tal vez hubo algún otro factor involucrado. Las autoridades no han proporcionado detalles definitivos y la familia de Hana no ha dado más información sobre lo ocurrido. En cuanto al trágico suicidio de su padre, Shinobu Kobayashi, no se ha confirmado si hubo alguna relación directa entre su muerte y la desaparición de su hija. La coincidencia temporal de estos eventos, y también geográfica, fue profundamente dolorosa para la familia, que tuvo que enfrentar la pérdida de un ser querido mientras lidiaba con la incertidumbre sobre el paradero de Hana.
Por otro lado, los rumores sobre un posible fraude migratorio siguen sin ser aclarados. La familia de Hannah ha desmentido estas especulaciones y no ha habido evidencia suficiente para confirmar que la joven estuviera involucrada en ninguna actividad ilegal. Durante la creación de este video, y mediante nuestra investigación, hemos encontrado una declaración que ha realizado Hannah recientemente, desde el teléfono de su tía Larry. Al amanecer del 15 de diciembre, crucé la frontera de regreso a los Estados Unidos. Ahora, me concentro en mi sanación, mi paz y mi creatividad. Estoy profundamente agradecida con mi familia y con todos los que me han demostrado amabilidad y compasión durante este tiempo. No estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo en los medios mientras yo estaba fuera, y todavía lo estoy procesando todo. Les pido respeto por mí, mi familia y mis seres queridos mientras atravieso este momento difícil. Gracias por su comprensión. El caso de Hannah Kobayashi es un claro ejemplo de cómo la desaparición puede envolver a una familia en una tormenta de incertidumbre. Aunque Hannah regresó sana y salva, las circunstancias exactas de su desaparición siguen siendo un misterio. El suicidio de su padre, la especulación sobre su cruce a México y la falta de respuestas definitivas dejan muchas preguntas abiertas. Lo más importante, sin embargo, es que Hannah está de vuelta. La historia de su desaparición, aunque misteriosa y dolorosa, terminó con un final feliz. Pero la familia aún enfrenta las secuelas emocionales de los difíciles eventos vividos, y el caso sigue siendo un recordatorio de las complejidades y los giros inesperados que pueden ocurrir durante cualquier situación, en especial en una desaparición. ¿Y tú? ¿Cuáles crees que fueron las razones de Hannah para desaparecer? ¿Crees que está ocultando algo? El mundo de las redes sociales ha transformado la manera en la que las personas se relacionan, construyen su identidad y comparten su vida con miles o incluso millones de seguidores. Sin embargo, esta exposición también puede generar presiones emocionales intensas y rivalidades públicas y conflictos que, en ocasiones, trascienden la esfera digital con consecuencias trágicas. El caso de Marian Gonzaga, una joven influencer de 17 años, es un claro ejemplo de cómo la fama, las emociones desbordadas y los problemas personales pueden desencadenar en actos de violencia. Lo que comenzó como una historia de amor adolescente terminó en un brutal ataque que conmocionó a México y a toda Latinoamérica y puso en la mira el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. La historia de Marian Gonzaga es un caso que ha sacudido a la opinión pública mezclando los elementos de las redes sociales, la juventud y un crimen pasional que dejó a todos en estado de shock. Bienvenidos a Hechos Reales. Marian Gonzaga, una joven de 17 años, había logrado consolidarse como una influencer en redes sociales, destacándose en varias plataformas como TikTok e Instagram. Su contenido giraba en torno a su vida personal, la maternidad a temprana edad y su estilo de vida, lo que le permitió amasar una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, su fama también estuvo marcada por controversias, ya que su vida personal era objeto de constantes rumores y especulaciones. A pesar de su aparente éxito en el mundo digital, su vida privada presentaba conflictos personales intensos, especialmente en su relación con su expareja, José Said. Marian y José Said mantuvieron una relación sentimental intensa y pública. Sus seguidores estaban acostumbrados a ver publicaciones juntos, mensajes de amor y muestras de afecto en redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de los influencers, su relación también estaba rodeada de rumores y polémicas. Aunque no se sabe con certeza cuándo terminó su noviazgo, lo que sí está claro es que, poco después, José empezó a salir con Valentina Gilabert, una modelo de 18 años. Esto no pasó desapercibido para Marian ni para su comunidad de seguidores. De inmediato, comenzaron los comentarios en redes, comparaciones entre ambas y especulaciones sobre una posible infidelidad. Algunas versiones sugieren que Marian no solo estaba dolida por la ruptura, sino que se sentía humillada al ver cómo José exhibía su nueva relación con Valentina. Las publicaciones en redes sociales se convirtieron en indirectas disfrazadas de frases motivacionales y mensajes ambiguos que muchos interpretaron como ataques sutiles entre ambas jóvenes. Se decía que Marian seguía stalkeando a José y a Valentina, que aún tenía la esperanza de recuperar a su ex y que la nueva pareja no tenía reparo en mostrar su felicidad.
El detonante del ataque de Marianne Gonzaga a Valentina Gilabert no fue un simple arrebato de furia momentánea, sino el resultado de una historia de celos, traición y una rivalidad que, al parecer, venía escalando desde hace meses. El 5 de febrero de 2025, todo explotó. Marianne, que se encontraba en Cancún, viajó a la Ciudad de México con un propósito claro: enfrentar a José. Algunas versiones indican que creía que podría convencerlo de retomar la relación, pero al encontrarse con Valentina, la situación se salió totalmente de control. La discusión entre las tres partes fue subiendo de tono. Testigos afirman que hubo gritos, insultos y acusaciones de traición. Marianne, cegada por la ira, sacó un objeto punzocortante y atacó a Valentina repetidamente, provocándole múltiples heridas tanto en el tórax como en el cuello y la cabeza. Lo más impactante del caso es que, según reportes, la agresora grabó el ataque en video, dejando en evidencia de sus amenazas y la gravedad del momento. Los gritos alertaron a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a los servicios de emergencia. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Valentina en estado crítico, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Marianne fue retenida en el lugar por elementos de seguridad privada hasta la llegada de la policía, quienes procedieron con su detención. Marianne Gonzaga fue puesta a disposición de la Fiscalía de Justicia, y su situación legal fue evaluada por un juez especializado en justicia para adolescentes, dado que, al momento de los hechos, tenía tan solo 17 años. La Fiscalía presentó cargos por lesiones dolosas, con agravantes, señalando que el ataque puso en riesgo la vida de la víctima. Durante la audiencia inicial, la defensa de Marianne intentó argumentar que se trató de un acto impulsivo, motivado por un estado emocional alterado. No obstante, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo grabaciones de las cámaras de seguridad, testimonios y el informe médico de la víctima. Tras más de 5 horas de deliberaciones, el juez determinó que la joven debía permanecer en internamiento preventivo mientras se desarrollaba la investigación. Mientras, Valentina Gilabert fue ingresada en terapia intensiva debido a la gravedad de sus heridas. Su familia solicitó donaciones tanto de sangre y apoyo para los gastos médicos, lo que generó una ola de solidaridad en redes sociales. A medida que su estado evolucionaba, su testimonio se convirtió en una pieza clave para el caso, ya que podría ofrecer detalles sobre la agresión y el contexto en el que ocurrió. El caso de Marianne Gonzaga dividió la opinión pública, mientras que algunos de sus seguidores intentaban justificar su actuar alegando que sufría una crisis emocional, otros enfatizaban la gravedad de la agresión y exigían justicia para Valentina. En el mundo digital, su caso se convirtió en tendencia, provocando un debate sobre los límites de la fama en redes sociales y las consecuencias de la exposición constante. El fenómeno de los influencers ha demostrado que la exposición constante puede generar una gran presión emocional, especialmente en los jóvenes. En el caso de Marianne, su vida personal y sentimental se habían convertido en un espectáculo público, donde cada acción era escrutada y comentada por miles de personas. Algunos especialistas en salud mental destacaron que este tipo de presión puede llevar a comportamientos impulsivos y descontrolados. Por otro lado, el caso también puso en evidencia la importancia de la educación emocional y el manejo de conflictos en la juventud. Marianne, a pesar de ser una figura pública, aún era menor de edad y enfrentó una situación que claramente la sobrepasó. Actualmente, el proceso legal de Marianne Gonzaga continúa en desarrollo. Se espera que en los próximos meses se determine si enfrentará una pena máxima de 5 años de prisión o si podría acceder a medidas alternativas de justicia para adolescentes, como programas de reinserción. La familia de Valentina, por su parte, sigue exigiendo que se haga justicia y que se garantice una condena ejemplar para evitar que situaciones similares ocurran en un futuro. Este caso ha dejado una profunda huella en la sociedad, recordándonos la importancia de la responsabilidad en Internet y la necesidad de abordar los conflictos personales de manera saludable. Mientras que la justicia sigue su curso, el debate sobre los límites de la fama digital y sus consecuencias continúa abierto. La madrugada del 28 de enero de 2017, la tranquilidad de Torreón, Coahuila, se rompió con un hecho que conmocionaría a toda la comunidad. Una joven de 21 años fue brutalmente embestida por un automóvil en una calle desierta, pero lo que inicialmente parecía un accidente, pronto se reveló como un acto deliberado de violencia. El caso de Serimar Soto expuso los peligros de las dinámicas de control y manipulación que pueden surgir en relaciones interpersonales y desató un fuerte llamado a la justicia que aún resuena en la sociedad mexicana. Pero, ¿cómo llegó una joven trabajadora, madre y llena de sueños a convertirse en víctima de un feminicidio
que impactaría a todo el estado de Coahuila y al país entero. Para entender esta historia, es necesario conocer los antecedentes de los protagonistas y las señales de alerta que quedaron en el camino. Bienvenidos a Hechos Reales. Serimar Soto nació el 12 de febrero de 1996 en Torreón, Coahuila. Desde muy joven se caracterizó por ser una persona responsable y trabajadora, muy comprometida con su familia. Era una madre de un niño pequeño y aunque enfrentó los retos de la maternidad a una edad temprana, nunca dejó que eso la detuviera. Trabajaba como estilista en un salón de belleza, donde era conocida por su amabilidad y su trato cercano con los clientes. Sus amigos y familiares la describían como una persona extrovertida y llena de sueños. Serimar siempre hablaba de querer abrir su propio negocio de salón de belleza y ofrecer un futuro mejor para su hijo. Su madre, en entrevistas posteriores, mencionó que Serimar era la luz de la casa y que su energía positiva siempre llenaba cualquier habitación. Por otro lado, Jorge Alejandro Ugarte Hernández tenía un perfil muy distinto. Nació en 1991 y trabajaba en una empresa de transporte en Torreón. Su carácter era reservado y solitario, y en su entorno laboral lo describían como alguien que prefería mantener la distancia con los demás. Aunque Jorge no tenía antecedentes, sus conocidos mencionaron que tenía un carácter controlador y muy celoso, especialmente en sus relaciones de pareja. La relación entre Serimar y Jorge comenzó en 2015. Al principio, todo parecía normal. Jorge la visitaba con frecuencia y poco a poco fue ganándose la confianza de la familia Soto. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a surgir señales preocupantes. A medida que la relación avanzaba, Jorge comenzó a mostrar comportamientos posesivos. Insistía en saber dónde estaba Serimar en todo momento. Revisaba su teléfono y cuestionaba cada una de sus salidas. Según amigas cercanas, las discusiones eran frecuentes y Jorge, a menudo, la culpaba de ser demasiado sociable o de buscar atención de otros hombres. Serimar, como muchas víctimas de violencia en relaciones, trataba de minimizar los incidentes. Les decía a sus amigas que Jorge solo estaba preocupado por ella y que las cosas mejorarían. Sin embargo, la situación empeoró. Cuando la pareja se comprometió en 2016, comenzaron a planear su boda prevista para agosto de 2017. Jorge se volvió aún más controlador. Insistía en que Serimar redujera sus interacciones sociales y se enfocara únicamente en él y en su familia. La madre de Serimar, al notar el cambio, expresó su preocupación, pero Serimar insistió en que todo estaba bajo control. El 27 de enero de 2017, Serimar, Jorge y su amiga Nayeli asistieron a una reunión en la casa de unos amigos. La velada transcurrió con normalidad, hasta que Jorge notó que Serimar interactuaba con otros asistentes, principalmente hombres. Su actitud cambió de inmediato, se mostró distante y molesto, hasta que alrededor de las 2 a.m. decidió retirarse. El grupo fue con Jorge y propuso que lo acompañaran a dejar su automóvil en su casa antes de continuar la noche. Sin embargo, durante el trayecto, la tensión aumentó. Jorge comenzó a reclamarle a Serimar por haber hablado con otros hombres en la reunión, y la discusión se intensificó. Cuando llegaron a la colonia La Rosita, Jorge detuvo el automóvil bruscamente y pidió a Serimar y Nayeli que se bajaran. Las dos mujeres decidieron alejarse, caminando en búsqueda de un taxi, creyendo que Jorge se calmaría y regresaría a casa. Pero lo que siguió fue un acto de violencia que dejó en Torreón consternados a todos. Minutos después, Jorge regresó en su vehículo y comenzó a seguir a las mujeres. Desde el mismo vehículo les gritaba, insistiendo en que Serimar subiera al coche. Ante la negativa de ella, Jorge perdió el control. Y es así que aproximadamente a las 3 de la mañana, Jorge aceleró y embistió a Serimar de frente con su automóvil. El impacto fue brutal. Según los peritajes, el vehículo viajaba a una velocidad de entre 130 y 160 km por hora. El cuerpo de Serimar fue lanzado casi 100 metros por el aire, mientras su amiga Nayeli corría desesperada en búsqueda de ayuda. Jorge no solo no detuvo su marcha, sino que se dio a la fuga, dejando a Serimar gravemente herida en la calle. Serimar fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Torreón. Durante los siguientes 8 días, su familia vivió en una agonía constante. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla, pero lastimosamente sus heridas eran demasiado graves, ya que sufría múltiples fracturas, traumatismos internos y daño cerebral severo. Lastimosamente, el 4 de febrero de 2017, a las 7:45 p.m., Serimar Soto falleció. Tras el ataque, Jorge Alejandro Ugarte Hernández desapareció y las autoridades emitieron una orden de aprehensión. Comenzaron a buscarlo en varios estados del norte del país. La presión social fue clave. La familia de Serimar organizó marchas y exigió justicia. Finalmente, el 10 de agosto del 2017, Jorge fue detenido en Parral, Chihuahua.
El juicio contra Jorge comenzó en febrero de 2018. La fiscalía presentó pruebas contundentes y el 23 de noviembre de 2018 el tribunal dictó sentencia, 46 años y 3 meses de prisión por feminicidio agravado. Jorge apeló, pero la condena fue ratificada el 3 de septiembre de 2019. Jorge Alejandro continúa preso en Torreón. Por su parte, la familia de Serimar participa en campañas de concientización sobre la violencia de género, intentando que otras mujeres reconozcan las señales de peligro y busquen ayuda a tiempo. El caso de Serimar Soto dejó una marca profunda en Torreón y en el resto del país. Es un recordatorio doloroso de los riesgos de relaciones controladoras y de la necesidad de un sistema judicial que actúe antes de que la violencia se convierta en una tragedia. En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio cotidiano y la aparente normalidad de sus calles, se tejen historias que a menudo escapan a nuestra percepción. Historias de vida, de sueños, pero también, lamentablemente, historias de horror. Una de estas historias, una que sacudió los cimientos de la sociedad mexicana, tuvo lugar en la tranquila alcaldía de Iztacalco. Allí, tras la fachada de un ciudadano común, se ocultaba un depredador, un monstruo que sembró el terror y dejó una profunda herida en la comunidad. La historia de Miguel Cortés Miranda, el químico convertido en feminicida serial, es un relato escalofriante que nos obliga a confrontar la cruda realidad de la violencia de género y la urgente necesidad de combatirla. Bienvenidos a Hechos Reales. La Ciudad de México, una metrópoli vibrante y compleja, se vio sacudida hasta sus cimientos por una serie de crímenes que revelaron la existencia de un horror inimaginable. En el corazón de la alcaldía de Iztacalco, un lugar de vida cotidiana y aparente tranquilidad, se escondía un secreto oscuro, una doble vida que pertenecía a Miguel Cortés Miranda, un hombre que bajo la apariencia de la normalidad ocultaba un despiadado feminicida serial. Miguel, a primera vista, era un ciudadano común y corriente, químico de profesión, con una formación académica en el Instituto Politécnico Nacional. Se mostraba como un individuo integrado a la sociedad. Tenía un empleo, aparentemente estable, y participaba en actividades sociales. Lo más perturbador era su involucramiento en marchas y manifestaciones, incluso aquellas que defendían los derechos de las mujeres y condenaban la violencia de género. Esta participación activa, ahora vista con la perspectiva del horror, revela una estrategia macabra de camuflaje, una forma de desviar sospechas y proyectar una imagen pública diametralmente opuesta a su verdadera naturaleza. Era un lobo vestido de oveja, un depredador que se movía entre sus presas. El macabro entramado comenzó a desmoronarse en abril de 2024. Una llamada de emergencia, un grito de auxilio en medio de la noche, alertó a las autoridades sobre una violenta agresión que se desarrollaba en un domicilio de Iztacalco. Los vecinos, alarmados por los gritos y la violencia que se escuchaban desde el interior de la vivienda, actuaron con rapidez y valentía, interviniendo y alertando a la policía. Esta oportuna reacción ciudadana fue crucial, un eslabón clave que permitió detener una escalada de violencia que de otra forma podría haber continuado cobrando más víctimas. Al llegar al lugar de los hechos, los oficiales se encontraron con una escena perturbadora. María José, una joven menor de edad, presentaba heridas graves, producto de un ataque brutal. Su madre, Cassandra, en un acto de heroísmo y amor maternal, intentó defender a su hija, resultando también lesionada en el forcejeo. El agresor, identificado como Miguel Cortés Miranda, fue detenido en flagrancia. En ese momento, las autoridades no se imaginaban la magnitud del horror que se ocultaba tras de esa detención, la punta del iceberg de una serie de crímenes que helarían la sangre de la ciudad. El cuerpo. Bueno, olvidé un detalle. Cuando un cuerpo cuando es asfixiado,
quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. La detención de Cortés Miranda desencadenó una investigación que sacaría a la luz la verdadera dimensión de sus atrocidades. Se solicitó y se obtuvo una orden de cateo para su domicilio. Lo que encontraron en el interior de la vivienda superó cualquier expectativa, cualquier pesadilla. La casa se transformó en un escenario dantesco, un auténtico depósito de la muerte, un santuario del horror donde Cortés Miranda había dado rienda suelta a sus más oscuros instintos. Dentro de la casa, los peritos forenses descubrieron restos humanos en diversos estados de descomposición. Algunos de estos restos habían sido sometidos a procesos de disolución química. Un detalle macabro que revelaba los conocimientos de química de Cortés Miranda y su intento por borrar cualquier rastro de sus crímenes. La escena era escalofriante, un panorama que hablaba de la frialdad, la premeditación y la crueldad con la que este hombre actuaba. No se trataba de un arrebato momentáneo de violencia, sino de una conducta sistemática y planificada. La investigación profundizó en el horror. Se encontraron pertenencias de varias mujeres, lo que permitió a las autoridades comenzar a identificar a algunas de las víctimas. Entre ellas se encontraba a Mayrani Roblero, una joven que había desaparecido tiempo atrás, sumiendo a su familia en la angustia de la incertidumbre y la esperanza de un reencuentro que nunca llegaría. La confirmación de que Mayrani había sido víctima de feminicidio a manos de Cortés Miranda fue un golpe devastador, una herida profunda para sus seres queridos y para la sociedad en conjunto. El modus operandi de Cortés Miranda era metódico y aterrador. Se presume que establecía contacto con sus víctimas, posiblemente a través de redes sociales, aplicaciones de citas o encuentros casuales. Bajo una apariencia inofensiva, incluso encantadora, las convencía de acompañarlo a su domicilio, donde las atacaba, las asesinaba y posteriormente desmembraba sus cuerpos. La utilización de sustancias químicas para disolver parte de los restos evidenciaba su intento de ocultar sus crímenes y dificultar la identificación de las víctimas, mostrando una planificación macabra y un conocimiento científico puesto al servicio del horror. La participación de Cortés Miranda en marchas y manifestaciones, especialmente en aquellas que abogaban por los derechos de las mujeres, se reveló como una estrategia perversa para desviar sospechas y proyectar una imagen pública diametralmente opuesta a su verdadera naturaleza. Era una forma de camuflaje, una máscara que le permitía moverse con impunidad en la sociedad, generando confianza y evitando ser asociado con la violencia que él mismo ejercía. El caso de Miguel Cortés Miranda generó una profunda indignación y un sentimiento de repudio generalizado en todo el país. La brutalidad de sus crímenes, la frialdad con la que actuó y la impunidad de la que gozó durante un tiempo pusieron en evidencia las graves deficiencias del sistema de justicia y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a la violencia de género. Buscando esclarecer todos los detalles de los crímenes, identificando la totalidad de sus víctimas y comprendiendo la mente de este femicida serial, se llevan a cabo análisis forenses exhaustivos, peritajes psicológicos y se recaban testimonios para reconstruir el modus operandi de Cortés Miranda y obtener la justicia que las víctimas merecen y sus familias también. Se busca entender qué falló en el sistema, qué señales se ignoraron y cómo se puede prevenir que este tipo de atrocidades se repitan. Este caso nos confronta con la realidad dolorosa y compleja, la existencia de hombres que, bajo una apariencia de normalidad, esconden una profunda misoginia y una capacidad para la violencia extrema. La historia de Miguel Cortés Miranda es un crudo recordatorio de la importancia de la prevención, la denuncia y la actuación oportuna de las autoridades para evitar que este tipo de crímenes queden impunes. Es un llamado a la reflexión sobre los roles de género, los estereotipos machistas y la necesidad de construir una sociedad más igualitaria y respetuosa. El caso de Miguel Cortés Miranda no es solo una crónica de horror, sino un espejo que refleja las profundas fallas en una sociedad que aún lucha contra la violencia de género. La historia de este feminicida serial nos confronta con la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de prevención, de detección temprana de conductas violentas y de protección de víctimas. Exige además una profunda reflexión sobre los patrones culturales que perpetúan la misoginia y la violencia machista.
La memoria de las víctimas de Cortés Miranda y de todas las víctimas del feminicidio exige justicia. Una justicia que no solo se limite a la sanción del culpable, sino que también se traduzca en acciones concretas para prevenir futuros crímenes. Es fundamental invertir en educación, en programas de sensibilización y en la construcción de una cultura de respeto e igualdad. El silencio se ha roto en Iztacalco, y ese grito de auxilio debe resonar en toda la sociedad. La lucha contra el feminicidio es una tarea de todos y una responsabilidad que no podemos evadir. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más Hechos Reales. México ha sido testigo de numerosos hechos de violencia ligados al crimen organizado. Sin embargo, algunos casos sobresalen por la magnitud del horror que representan. El Rancho Izaguirre es uno de ellos. Lo que aparentaba ser un sitio común del municipio de Teuchitlán, Jalisco, escondía una verdad aterradora. Durante años, este rancho operó como un centro de reclutamiento y exterminio vinculado al crimen organizado, un lugar donde muchas personas desaparecieron sin dejar rastro y cuyos restos fueron hallados en condiciones escalofriantes. En esta narración te contaré cómo se descubrió este lugar y las horribles realidades que se encontraron en su interior. Bienvenidos a Hechos Reales. Todo comenzó con la búsqueda incesante de familiares de personas desaparecidas en la región. A lo largo de los años, muchas desapariciones fueron reportadas en Jalisco, un estado que ha sido duramente golpeado por la violencia. Pero fue en marzo de 2025 cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo un descubrimiento espeluznante en un rancho ubicado en Teuchitlán. Al inspeccionar el sitio, encontraron restos humanos esparcidos, fragmentos óseos calcinados y evidencias de crematorios clandestinos. Además, hallaron decenas de prendas de vestir, zapatos y pertenencias que alguna vez pertenecieron a personas que jamás regresaron a casa. El Rancho Izaguirre, que hasta el momento había pasado desapercibido, se convirtió en el epicentro de un macabro hallazgo que conmocionó a México y el mundo entero. Lo más impactante no solo fue la cantidad de restos encontrados, sino la evidencia de que este lugar había sido utilizado durante años con el mismo propósito: desaparecer personas sin dejar rastro. Investigaciones posteriores revelaron que este rancho no solo funcionaba como un punto de exterminio, sino que también era un centro de reclutamiento forzado operado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación, con las siglas CJNG. Se descubrió que personas en situaciones vulnerables eran llevadas al rancho con la intención de ser forzadas a trabajar para el grupo delictivo. A quienes se negaban a cooperar, se les daba un destino fatal. Se cree que el rancho operaba con esta finalidad desde al menos 2012, convirtiéndose en un punto clave en la estructura del cártel de la región. Muchas personas fueron engañadas, secuestradas o coaccionadas para entrar en el mundo del crimen, y otras simplemente desaparecieron sin dejar rastro, y sus restos fueron reducidos a cenizas en los crematorios improvisados del rancho. Lo más alarmante de este caso es que el rancho ya había sido intervenido por las fuerzas de seguridad meses antes del hallazgo de los restos. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaron un operativo en el lugar, logrando liberar a 2 personas secuestradas y arrestar a 10 individuos. Sin embargo, en ese momento no se detectaron los crematorios ni las fosas comunes, lo que permitió que el sitio continuara operando sin ser completamente desmantelado. La falta de una investigación más profunda en esa ocasión generó críticas hacia las autoridades, ya que, de haberse realizado una inspección más exhaustiva, se habrían descubierto antes los restos humanos y las evidencias de los crímenes cometidos en el rancho. El Rancho Izaguirre se convirtió rápidamente en un símbolo del horror que muchas personas han vivido en México debido al crimen organizado. Las imágenes de los restos óseos, las prendas de vestir y los crematorios improvisados causaron indignación en todo el país. Familiares de personas desaparecidas exigieron respuestas, mientras que las organizaciones de derechos humanos denunciaron la impunidad con la que operan estos sitios en varias regiones de México. Los peritos forenses comenzaron un arduo proceso para analizar los fragmentos óseos encontrados y determinar a quiénes pertenecían. Sin embargo, la tarea no es sencilla. Muchos de los restos fueron reducidos a cenizas, lo que dificulta su identificación.
Aún así, las familias continúan con la esperanza de que al menos alguno de los cuerpos pueda ser reconocido y que finalmente obtengan justicia. Este caso puso nuevamente sobre la mesa el problema de la impunidad en México, la existencia de un sitio como este, operando durante tantos años sin ser detectado, la evidencia y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, además, la primera intervención en el rancho, que no logró descubrir los crematorios ni las evidencias de exterminio, dejó muchas dudas sobre la eficacia de los operativos de seguridad. El hallazgo del rancho Izaguirre también recordó a otros sitios de exterminio que han sido descubiertos en México en los últimos años, como el rancho El Terror en Tamaulipas y los hornos clandestinos en Coahuila. En todos estos casos, el patrón es similar: desapariciones sistemáticas, cremación de cuerpos para eliminar los rastros y la participación de grupos delictivos con total impunidad. El rancho Izaguirre no es solo un lugar donde se encontraron restos humanos, es un testimonio del horror que viven muchas personas de México. Para las familias de las víctimas, este hallazgo representa tanto una esperanza como un dolor inmenso. Esperanza porque finalmente pueden encontrar respuestas y cerrar un ciclo, y dolor porque confirma los peores temores sobre el destino de sus seres queridos. Este caso sigue en investigación y aunque el sitio fue asegurado por las autoridades, aún queda mucho por descubrir. ¿Cuántas víctimas más fueron llevadas de este rancho? ¿Cuántos otros lugares como este existen en el país y aún no han sido descubiertos? Son preguntas que siguen sin respuesta y el gobierno parece evitarlas. Mientras tanto, el rancho Izaguirre se suma a la larga lista de lugares marcados por la violencia y la impunidad en México, y aunque la justicia aún parece muy lejana, lo que ha quedado claro es que el dolor de las víctimas y de sus familiares no será silenciado. Así concluye la historia de este aterrador hallazgo, un recordatorio de la crudeza, de la realidad que muchas personas enfrentan día a día en un país donde la lucha por la justicia sigue siendo una batalla constante, donde una oferta de trabajo puede marcar tu fin. En marzo de 2024, un suceso estremeció a la pequeña ciudad de Brandon, Mississippi. Carly Gregg, una adolescente de 15 años, fue detenida por un acto que dejó sin palabras a su comunidad: la muerte de su propia madre. Lo que parecía ser un hogar común y corriente se convirtió en el centro de una tragedia que expuso tensiones familiares, problemas emocionales y preguntas difíciles sobre cómo se ignoran las señales de crisis. Pero, ¿cómo una relación madre-hija llegó a un desenlace tan fatal? ¿Qué pasó por la mente de Carly en los días previos? En este video, analizaremos el caso de Carly Gregg, desentrañando cada detalle de esta impactante historia y las lecciones que nos deja. Bienvenidos a Hechos Reales. La familia Gregg parecía común a simple vista. Ashley, la madre de Carly, era una mujer trabajadora, conocida por su carácter firme y su dedicación al bienestar de su hija. Heath, el padrastro, desempeñaba un papel de apoyo económico y emocional en el hogar. Sin embargo, detrás de las puertas de esa casa, la relación entre Ashley y Carly estaba lejos de ser su ideal. Los amigos de la familia describen a Ashley como una madre exigente, que buscaba que su hija tuviera un futuro brillante, pero que a menudo utilizaba un enfoque estricto para lograrlo. Carly, por otro lado, era una mujer reservada, alguien que prefería la compañía de sus pensamientos antes que la interacción social. Estas diferencias generaban frecuentes tensiones entre madre e hija. Según los amigos de Carly, las discusiones se centraban en temas cotidianos: el uso del teléfono móvil, el rendimiento académico y las amistades que Ashley desaprobaba. Aunque estas disputas podrían parecer normales, en esta familia habían escalado a un punto crítico. Además, Carly estaba bajo tratamiento médico debido a varios episodios de ansiedad y depresión. Su entorno cercano sabía que atravesaba una etapa complicada, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. En las semanas previas al 19 de marzo de 2024, Carly mostró cambios de comportamiento que, en retrospectiva, parecen haber sido señales de alerta. Según algunos amigos, Carly se aisló más de lo habitual y en conversaciones privadas mencionó sentirse cansada de las constantes discusiones en casa. Además, los registros del teléfono de Carly revelaron búsquedas inquietantes, entre ellas, información sobre armas y cómo cometer actos violentos.
Estos detalles, que en su momento pasaron desapercibidos, se convertirían en evidencia clave más adelante. Pero ni su madre ni las personas cercanas a Carly parecieron notar la gravedad de la situación. Es así que el 19 de marzo de 2024 comenzó como un día más en la casa de los Gregg. Carly pasó la mañana en su habitación, mientras que Ashley trabajaba desde casa. Según las investigaciones, una discusión surgió en algún momento de la tarde, lo que escaló rápidamente las tensiones. Carly tomó un objeto peligroso que había preparado días antes y en un acto impulsivo y trágico enfrentó a su madre, la atacó y terminó con su vida. Poco después, Heath llegó a casa y encontró a Carly en un estado alterado. Según su testimonio, Carly intentó enfrentarlo también y lo atacó, pero Heath logró escapar y pedir ayuda a los vecinos. La policía llegó al lugar unos minutos después y se encontró a Carly en su hogar, pero ella fue detenida sin imponer resistencia. El caso de Carly Gregg rápidamente atrajo la atención nacional. Durante la investigación, las autoridades encontraron pruebas que apuntaban a la premeditación. Mensajes en el teléfono de Carly y búsquedas en internet indicaban que había estado planificando el acto durante semanas. El juicio comenzó en septiembre de 2024 y estuvo lleno de momentos tensos. La defensa argumentó que Carly era una adolescente emocionalmente vulnerable, incapaz de comprender plenamente las consecuencias de sus acciones debido a su estado mental. Por otro lado, la fiscalía presentó pruebas concluyentes para demostrar que Carly había actuado con plena conciencia. Entre estas pruebas se incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad cercanas y el análisis forense de su teléfono móvil. El jurado deliberó solo 2 horas antes de emitir su veredicto. Culpable, Carly fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de la libertad condicional, un fallo que generó un intenso debate en la opinión pública, especialmente por la edad de la chica y su condición mental. El caso de Carly Gregg dejó una marca imborrable en la comunidad de Brandon. Muchas personas comenzaron a preguntarse si las señales de advertencia fueron ignoradas. Este caso abrió un debate nacional sobre varios temas cruciales: la salud mental entre los adolescentes y su manejo en entornos familiares, el acceso a armas en los hogares y la seguridad, y las responsabilidades que tienen los adultos dentro de casos de crisis familiar. Mientras Carly cumple su condena, su familia sigue enfrentando las consecuencias de esta tragedia. Heath, su padre, expresó en una entrevista: "Perdí a mi esposa y a mi hijastra. No sé si algún día podré superar esto". El caso de Carly Gregg es un recordatorio doloroso de la importancia de prestar atención a las señales de crisis emocional, de la necesidad de fomentar la comunicación en las familias y de actuar a tiempo para evitar tragedias irreparables. Hoy, Carly Gregg permanece en prisión, mientras que la comunidad de Brandon intenta sanar las heridas que este caso dejó. Su historia nos obliga a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean. Este fue el caso de Carly Gregg, una historia de tragedia, lecciones y preguntas que aún buscan respuestas. En la tranquila ciudad de Villavicencio, en Colombia, la madrugada del sábado 22 de marzo de 2025 se vio abruptamente interrumpida por un escalofriante suceso. Aproximadamente a las 5 a.m., la aparente calma de una residencia ubicada en el barrio Quilpas dentro de la Comuna 5 fue destrozada por un descubrimiento que helaría la sangre de cualquiera. Los primeros informes describieron la escena como dantesca y escalofriante, presagiando la macabra realidad que esperaba allí a los investigadores tras aquella puerta. La alarma la dieron los propios vecinos, quienes se despertaron sobresaltados por unos gritos desgarradores que provenían de la vivienda de la familia Perdomo Wetking. Al llegar las autoridades al lugar, se encontraron con una escena que superaba cualquier pesadilla. Una pareja había sido brutalmente atacada en el interior de su propio hogar con un arma blanca, específicamente un cuchillo de la cocina. Las víctimas fueron identificadas como Sonia Wetking Baños y José Luis Perdomo Hernández, pero lo que más llamó la atención
fue que el sospechoso era su propio hijo, Juan David Perdomo Wedking. Bienvenidos a Hechos Reales. Sonia Wedking Baños y José Luis Perdomo Hernández eran comerciantes originarios de Santander. Se habían mudado a Villavicencio aproximadamente 8 meses antes de este trágico suceso, aparentemente con la intención de estar más cerca de su hijo, Juan David. Los vecinos los describían como personas reservadas y poco sociables. Sin embargo, la familia de Sonia Wedking ofrecía una perspectiva ligeramente diferente, describiendo la relación entre la pareja y su hijo como de buena convivencia. A pesar de esta descripción, la decisión de los padres de mudarse para acompañar a su hijo plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su relación y si Juan David necesitaba algún tipo de apoyo especial. Los mismos vecinos que los veían como callados también reconocían el esfuerzo que los padres habían dedicado a la educación de Juan David, lo que sugiere una dedicación parental significativa. Juan David Perdomo Wedking era un joven de 24 años, se había mudado a Villavicencio por motivos de estudios. Sus amigos lo describían como un joven tranquilo, de pocas palabras, aficionado a los coches y cercano a sus padres. Era hijo único. La familia materna lo consideraba un estudiante excelente y sobresaliente, y mencionaron que sus padres eran un poco sobreprotectores, llevándolo y trayéndolo de la universidad y estando con él en casi todo momento. Esta sobreprotección, aunque nacida del cariño, podría haber generado en Juan David sentimientos de sofoco o dependencia, contribuyendo a tensiones familiares subyacentes. La mudanza de los padres a Villavicencio para estar con él, sumada a la razón de sus estudios, apunta a una dinámica familiar compleja, con posibles problemas que no eran evidentes para los vecinos ni para nadie fuera del núcleo familiar. Y es así que llegamos a la mañana del 22 de marzo de 2025, la que comenzó como cualquier otra en Villavicencio, pero alrededor de las 5 de la mañana, muy temprano, la normalidad se rompió de forma brutal. Juan David, estando en la vivienda, encontró a sus padres, dormidos, Sonia Wedking Baños y José Luis Perdomo Hernández, quienes residían en Villavicencio. Juan David atacó primero a su padre, José Luis Perdomo, que se encontraba descansando en una silla, y luego a su madre, Sonia Wedking, quien se despertó por el ruido. El arma utilizada fue un cuchillo de la cocina, y las heridas infligidas fueron de tal gravedad que ambos padres fallecieron en el lugar. La fiscalía describió el ataque como perpetrado con sevicia y de manera planificada. La violencia fue tan extrema que el cuchillo incluso se rompió durante el ataque. El orden en el que fueron atacados los padres podría ser un indicio de la dinámica familiar o del desencadenante inmediato de la violencia. La elección de un arma doméstica subraya la naturaleza íntima y personal de este crimen. La brutalidad del ataque, evidenciada por la rotura del arma, sugiere una furia intensa o una profunda perturbación en el agresor. Tras cometer este horrendo crimen, Juan David huyó de Villavicencio utilizando el Hyundai familiar blanco para escapar hacia Bogotá. Sin embargo, su intento de evadir a la justicia fue breve, gracias a la rápida coordinación entre la SIJIN de Policía de Villavicencio y la Fiscalía General de la Nación. Juan David fue localizado y, según se ha reportado, fue detenido por la policía mientras se movilizaba en el vehículo familiar en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Posteriormente a su captura, fue trasladado de vuelta a Villavicencio para enfrentar el proceso judicial. Su ida a una ciudad grande como Bogotá refleja un intento de desorientar a las autoridades y ganar tiempo. La eficiencia con la que fue capturado demuestra la capacidad de las fuerzas del orden para actuar con rapidez en casos de alta prioridad. Ante el juez de Villavicencio, Juan David Perdomo Wedking aceptó los cargos imputados. La fiscalía argumentó, basándose en las pruebas recopiladas, que el crimen había sido planeado y que estaba relacionado con problemas previos a sus padres, fundamentalmente por asuntos económicos. Esta confesión representa un avance significativo en el caso, evitando la necesidad de un juicio prolongado para determinar su culpabilidad. El móvil económico, aunque revelador, podría no ser la única causa subyacente de un acto tan extremo, y quizás existían otras tensiones o problemas familiares que contribuyeron a la tragedia. La fiscalía imputó a Juan David el delito de homicidio agravado citando los artículos 103 y 104 del Código Penal colombiano. La pena que podría enfrentar por este delito podría superar los 50 años de prisión. La fiscalía solicitó una condena de hasta 50 años de cárcel y el juez dictó medidas de aseguramiento intramural en un centro carcelario. La severidad de los cargos y la potencial pena reflejan la gravedad con la que la legislación colombiana trata el parricidio, considerándolo una de las formas más extremas de violencia intrafamiliar. La rapidez con la que se llevó a cabo la imputación de cargos y el orden de detención preventiva demuestran la determinación de las autoridades para llevar este caso ante la justicia. Juan David era un estudiante con un futuro aparentemente prometedor. Su expediente académico era sobresaliente. Era el único hijo de Sonia y José Luis. La relación familiar, según la familia materna, era de buena convivencia, aunque los padres eran considerados sobreprotectores. Los vecinos, por su parte, percibían una relación cercana entre Juan David y sus padres.
La reciente mudanza de los padres a Villavicencio para estar con su hijo, junto con la razón de sus estudios, sugiere una dinámica familiar más compleja de lo que se apreciaba superficialmente. La aparente contradicción entre el potencial académico de Juan David y el acto de violencia extrema plantea interrogantes sobre posibles presiones, expectativas o problemas de salud mental que podrían haber estado presentes. Las diferentes perspectivas sobre la dinámica familiar resaltan la dificultad de comprender las complejidades de las relaciones interpersonales desde fuera. La comunidad de Villavicencio reaccionó con incredulidad y consternación ante la noticia del parricidio. Muchos se preguntan qué pudo haber llevado a un joven aparentemente normal a cometer un crimen tan horrendo. Los familiares de las víctimas comprensiblemente no se encontraban en condiciones emocionales para hacer ninguna declaración. La sorpresa de los vecinos ante el crimen cometido por alguien que percibían como tranquilo y cercano a su familia pone de manifiesto lo difícil que es predecir actos de violencia extrema y la posibilidad de que las apariencias engañen. La tragedia generó un profundo sentimiento de tristeza y conmoción en la comunidad, resaltando el impacto devastador de la violencia intrafamiliar. El caso de Juan David Perdomo Wedkin, el parricida de Villavicencio, es una trágica historia marcada por la brutalidad y la traición. Un joven con futuro prometedor cegó la vida de sus propios padres en un acto de violencia presuntamente premeditada. Algunos casos criminales quedan grabados en la memoria colectiva, no solo por su crudeza, sino también por lo inesperado de sus protagonistas. Y en ocasiones, lo más perturbador no es el crimen en sí, sino quién lo comete y cómo reacciona la sociedad ante ello. Y este es uno de esos casos, una historia que involucra a dos niñas, una escuela primaria y una tragedia que sacudió no solo a Japón, sino al mundo entero. A continuación exploraremos el caso de Nevada Tan, apodo que muchos recuerdan, aunque pocos conocen en profundidad lo que realmente ocurrió. Bienvenidos a Hechos Reales. La historia nos traslada al 1 de junio de 2004 en la ciudad de Sasebo, en la prefectura japonesa de Nagasaki. Esta fue el escenario de un hecho estremecedor que sacudió a la sociedad nipona y captó la atención mundial. En la escuela primaria Okubo, 2 alumnas de sexto grado ingresaron a una aula vacía durante la hora del almuerzo, pero tan solo una de ellas saldría de ahí con vida. Las protagonistas de esta tragedia fueron Satomi Mitarai, de 12 años, y Natsumi Tsuji, de 11. Ambas compartían clases y eran conocidas entre sus compañeras, y hasta hace poco se podían llamar amigas. Sin embargo, ese día, la relación entre ellas dio un giro fatal. En ese salón desocupado, Natsumi atacó a Satomi con un cúter. Le provocó cortes profundos en el cuello y en los brazos. Estos resultaron mortales, y el ataque fue salvaje, rápido y silencioso. Minutos después, Satomi murió desangrada. Natsumi, como si nada, regresó al salón principal con el uniforme manchado de sangre, y cuando un profesor le preguntó por lo sucedido, al principio lo negó. Negó que fuera su sangre y negó que fuera la sangre de alguien más, pero poco después confesó el crimen con una actitud que desconcertó a quienes la rodeaban. No lloraba ni gritaba, tampoco parecía alterada. Hablaba con claridad y aunque mostró un poco de remordimiento, lo hizo con una calma inquietante que contrastaba profundamente con la gravedad de sus actos. La investigación reveló que la relación entre ambas se había deteriorado semanas antes. Intercambios en un sitio web llamado Cafesta habían generado tensiones y se cree que Satomi había hecho comentarios ofensivos hacia Natsumi, aludiendo a su aspecto físico y cuestionando su actitud en clase. Estas burlas, aunque comunes entre niños, impactaron profundamente en Natsumi. Cercanos a ella afirmaron que su comportamiento había cambiado. Se mostraba retraída y bajó su rendimiento escolar, además de que comenzó a faltar a clases. Y días antes del crimen, escribió en internet un mensaje críptico: "Voy a desaparecer por un tiempo. Adiós". Algunos creen que fue una advertencia velada de lo que planeaba hacer, mientras que otros creen que fue una manifestación de una angustia no atendida. La conmoción nacional fue inmediata. La juventud japonesa rara vez está vinculada a crímenes violentos, y este hecho revivó debates profundos, ya que, en 1997, un adolescente de tan solo 14 años había cometido 2 asesinatos en Kobe, lo que llevó a reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Pero Natsumi tenía solo 11, y por ley no podría ser juzgada como una adulta, así que fue enviada a un centro de observación juvenil. Allí,
Fue evaluada psicológicamente y se determinó que no padecía enfermedades mentales graves, pero sí presentaba características compatibles con el síndrome de Asperger, una condición del espectro autista que afecta la comunicación social y la regulación emocional. Este diagnóstico no justificó el crimen en absoluto, pero sí aportó elementos para comprender la fragilidad emocional y la forma en la que procesó este conflicto con su compañera. El caso, sin embargo, no solo impactó a la justicia, también se convirtió en un fenómeno de internet. Una fotografía de Natsumi con una sudadera gris con la palabra Nevada circuló rápidamente por los foros japoneses y la apodaron Nevada-tan. El sufijo tan es una versión infantil y afectuosa del ya informal chan. Su imagen, con el contraste entre inocencia y brutalidad, se viralizó y fue transformada en memes, ilustraciones e incluso figuras de culto. Esta reacción provocó un debate ético. Mientras que una familia lloraba por una hija asesinada, el Internet convertía a su agresor en un personaje casi ficticio. La mediatización y la estilización del caso generaron críticas por trivializar el dolor y desviar la atención de la víctima. Natsumi pasó varios años en un reformatorio en la prefectura de Tochigi. Inicialmente, su internación fue por 2 años, pero la misma se extendió tras nuevas evaluaciones, y en 2013, a los 20 años, fue liberada bajo una nueva identidad. Las autoridades confirmaron que se había trasladado con su familia a un lugar no revelado para proteger su integridad y facilitar su reinserción social. Es así que desde entonces su paradero ha sido un misterio. Algunas fuentes especulan que cambió completamente de identidad y vive una vida normal, lejos del escrutinio público. Otras teorías sugieren que pudo haber tenido dificultades para adaptarse o incluso haber salido del país. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido verificada oficialmente. En la actualidad, poco se sabe con certeza sobre Natsumi Tsuji. Desde su liberación en 2013, no ha reaparecido públicamente bajo su nombre real. Las autoridades japonesas confirmaron que fue puesta en libertad con una identidad protegida, medida habitual que en estos casos sirve para evitar represalias y facilitar la reintegración del menor infractor a la sociedad. No existen registros oficiales ni declaraciones públicas sobre el paradero actual, y toda la información posterior a su liberación proviene de fuentes anónimas o especulativas, sin respaldo verificado. La ausencia total de datos concretos refleja el riguroso control de privacidad que mantiene el sistema japonés en torno a menores implicados en delitos graves. La mayor parte de la información reciente sobre ella proviene de foros y publicaciones anónimas, por lo que debe tomarse con cautela. Mientras tanto, el nombre de Satomi Mitarai ha quedado relegado en muchos relatos del caso. Es una consecuencia dolorosa de la narrativa mediática. La figura de la agresora eclipsó a la víctima. Una niña de 12 años, cuya vida fue truncada abruptamente, merece ser recordada no solo como parte de un caso judicial, sino como una persona con sueños, amigos y un futuro por delante. El caso de Nevada-tan continúa siendo un punto de referencia en los debates sobre justicia juvenil, salud mental y responsabilidad de los medios, y también plantea preguntas sobre el papel de Internet en la construcción de la memoria colectiva y hasta qué punto una imagen puede desdibujar la realidad que representa. Hoy, décadas después, la historia sigue generando preguntas incómodas y reflexiones necesarias, porque más allá de los titulares, los apodos virales y el morbo, quedan 2 niñas, una que perdió la vida injustamente y otra que la quitó antes de siquiera comprender todo lo que había hecho. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más Hechos reales.